con nosotros el doctor Julio César Castellanos, director del Hospital San Ignacio de Bogotá. Doctor Castellanos, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y en este momento, ¿cuál es la situación de los colombianos frente a esta pandemia? Bueno, un saludo especial a todos los hombres y mujeres que nos oyen en el territorio nacional. Pues como ustedes ven, y es cierto, y en todos los medios está, la pandemia, seguimos en pandemia, se sigue manteniendo, aunque si bien tenemos menos de 200 muertos diarios, estamos teniendo entre 150, 170 muertos, muchos casos nuevos, y si ustedes quieren, nos podemos comparar con el mundo, y encontramos que estamos entre los 10 países con mayor número de casos y también entre los países con mayor número de muertos por millón de habitantes. O sea, la pandemia en Colombia ha tenido un impacto importante. Lo que pasa es que el aprestamiento que hicimos en los servicios de salud y todo lo que trabajamos ha hecho que no sea tan dramático como que la gente vea que las personas se mueren por falta de atención o los cadáveres estén en vehículos o apilados en las calles, etcétera, como pasó en otros países. O sea, nuestra capacidad de respuesta nos ha permitido manejar la pandemia, pero la pandemia sigue causando muertos y la pandemia sigue causando personas en hospitalización. En nuestro caso tenemos mínimo todos los días 15, 16 personas en cuidado intensivo entubados por el manejo del COVID. Y eso lo ven ustedes en Bogotá, pero también está pasando en todo lado. Y pues en estos días últimos la crisis ha sido más en Medellín y en Antioquia. Doctor Castellanos, muchos colombianos se están acostumbrando a llevar el tapabocas en el cuello. ¿Qué deben saber los colombianos de cómo se da esta transmisión del virus? ¿Qué debemos recordarles para que entendamos por qué es importante el distanciamiento y por qué es importante el tapabocas como tal? El virus primero se transmite por saliva o secreciones directas entre personas. Entonces la cercanía de una persona que no tenga tapabocas con otra que por ejemplo tenga tapabocas pero no use gafas, como ya ha pasado, le puede causar el COVID, porque la persona tose o habla y salen pequeñas goticas, y si esa persona en ese momento es contagiosa, que se puede dar en personas con síntomas o sin síntomas. Incluso uno puede ser contagioso unos días antes de empezar a tener síntomas. Entonces esas goticas le caen en los ojos y por los ojos entra el COVID y llega y hace la infección. O la otra es porque, entonces es lo primero de por qué debemos usar tapabocas. Segundo, ¿por qué debemos lavarnos las manos? Porque entonces puede que yo tenga tapabocas o tenga gafas o no esté tan cerca de la otra persona, o las dos usemos tapabocas, como pasa en este momento. Los dos estamos usando tapabocas, pero si una de las personas se lo quita un momento o en sus manos se ha pasado, nosotros nos pasamos muchas veces al día las manos por los ojos, por la cara, por la boca, y si esa persona tiene el contagio y se lo pasó, lo deja en la superficie y yo voy y toco esa superficie y luego me toco la cara, se transmite. Entonces, por eso, primero, ¿para qué usamos tapabocas? Segundo, ¿para qué nos lavamos las manos? Y es para evitar que las goticas que tienen el virus, de saliva o de secreción nasal, o incluso de los ojos, lo que haya, que quedan por ahí porque las hemos tocado en las manos, entonces al recogerlas y tocarnos la cara lo logremos infectar. Entonces, ahí hay dos razones. La razón para usar tapabocas y la razón para lavarnos las manos. Y luego hablamos del distanciamiento social. Ustedes han oído que sale la teoría que si los aerosoles, ¿no? Pues claro, se sabe que todos los virus respiratorios, ¿qué es un aerosol? Un líquido, una pequeña cantidad de líquido sólido suspendido en el aire. Y por eso desde el comienzo de la pandemia se dijo que había que evitar primero aglomeraciones de 50. Ahora después dijimos que máximo 10 personas. Y ahora estamos pidiendo el distanciamiento social. ¿Por qué razón? Porque de todas maneras, en un ambiente cerrado, no suficientemente ventilado, con una ventilación que sea, digamos, circular, que el aire no se recicla, las personas pueden usar tapabocas, lavarse las manos, pero esa cercanía puede facilitar el contagio. Entonces, por todas esas razones es que en los aviones pues se tiene un filtro especial y un reciclaje de aire muy rápido y nadie se sube en un avión teniendo síntomas, bueno, toda una serie de cosas. En los buses también se está tratando de hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el distanciamiento y el evitar aglomeraciones va a disminuir el riesgo. Entonces ahí están las tres medidas: el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Finalmente, incluso el tapabocas, hay teorías que todavía no están comprobadas, pero dicen que se ha visto que las personas que usamos tapabocas nos da menos fuerte la enfermedad, porque parece ser que nos ayuda a disminuir la exposición en cantidad al virus y nos hace un poco, nos va mejor con la contaminación del virus. Eso no está comprobado, pero ha salido en varias publicaciones. O sea, definitivamente usar tapabocas paga, lavarse las manos paga y mantener el distanciamiento social paga.
Doctor Castellanos, ¿hay alguna posibilidad de rebrote? ¿En realidad existe esa posibilidad en este momento y qué tan grave puede ser? Es que no se puede confundir un rebrote con un aumento de casos. Lo primero es que nosotros tuvimos un montón de casos, bajamos, seguimos teniendo casos como les decía al comienzo. Lo que hay es posibilidad de otro pico. Sabemos que en noviembre se va a presentar y tristemente vemos la gente muy relajada. Sabíamos que era por eso. Sabíamos que una vez terminada la cuarentena estricta había un riesgo en septiembre que no se presentó, pero si no había aumento de casos en septiembre, la gente se iba a fresquear mucho en octubre, que es lo que nos está pasando. Entonces en noviembre esperemos el siguiente aumento de casos. ¿Cuántos casos tengamos? No sé, pero todos nos mantenemos preparados para lo que venga, lo cual no es bueno, porque otra vez un aumento de casos hace que nos tengamos que centrar más en la infección respiratoria aguda del COVID y dejar de lado un poco la atención de los otros casos, los pacientes vuelven a encerrarse, lo cual no es bueno. Entonces tenemos otra vez volver a un escenario anterior. O sea, no es bueno eso, pero hay una posibilidad, sabemos qué es, cuánto y cómo va a ser, depende de todos nosotros de que llevamos esas medidas sencillas. Un rebrote se da porque una vez controlada una población, le empiece a volver a las mismas personas y aparezca un virus con una genética distinta, lo cual sería muy preocupante, pero se puede dar. Por tanto, hay que seguir actuando, no por el miedo al rebrote, ni por el miedo al aumento de casos, sino por lo que les decía, porque son nociones mínimas de seguridad, de autocuidado y cuidado con los demás. Doctor Julio César Castellanos, director del Hospital San Ignacio de Bogotá, muchísimas gracias por acompañarnos.